Bueno, es un honor hablar hoy con el actor Jaime Chuchuca Serrano y estamos aquí en Cuenca el 23 de mayo, 26 y don Jaime, es un gusto hablarte otra vez. Apuntando a una audiencia angloparlante, quise preguntarte primero si puedes generalizar un poquito de esa época del presidente Noboa, que ya se parece a alguien que está intentando cambiar la constitución del país y tiene un cierto rol probablemente en el mundo, el rol de Ecuador. Luego en esta pequeña entrevista, ¿qué tal? Tocamos ese tema, pero puedes empezar a decir al público. ¿Cómo caracterizas esos años de Noboa, especialmente esos escándalos, violencia política, periodistas exiliados y al final también como he visto que estás cumpliendo con un rol del intelectual público, he visto que estás también participando en estas investigaciones de los escándalos. ¿Cómo quieres descubrirlos? Ahora, empezando por lo último, creo que este es un momento de crisis de legitimidad del gobierno de Noboa, pero que viene con un gran recorrido de crisis económica, de crisis política, de problemas estructurales que tiene el país y a los cuales la oligarquía Noboa está conectada de modo histórico. Entonces, estos escándalos últimos, como la titulación de Lavinia Balbonesi de la manera más rápida, en un semestre, con una titulación, eh, con una tesis realizada posiblemente por otra persona, además de eso, que cursó una materia en un semestre en una universidad de los hemisferios, que además tiene una fundación y alianza con el Opus Dei. Notorios. Sí, y que históricamente esa universidad fue conformada por gente de la Universidad de La Sabana, que también es originada por el Opus Dei en Colombia, y con esa relación y esa base, ella se gradúa en ese lugar. Después de haber regalado 10 becas ANA, que es la fundación de ella, se gradúa en 6 meses. Entonces, obviamente, no solamente es un problema de ética, sino hasta problemas de cohecho, de fraude académico, que van a acarrear investigación, o debería acarrear investigación de las autoridades. Pero como los ecuatorianos decimos, Noboa tiene incluso la orden sobre la misma fiscalía. Entonces, como la fiscalía sigue las órdenes del fiscal, posiblemente no exista ni una investigación al respecto. Pero eso yo creo que ya es la última fase de crisis de legitimidad de Noboa. Pero al mismo tiempo, si retrocedemos un poco, 2 años y medio, Daniel Noboa asume el gobierno, la presidencia de la República, como el primer personaje de la rancia oligarquía que él mismo afronta la presidencia después de muchísimas décadas en el Ecuador. Si nos ponemos en el contexto del siglo XXI, Yeah. se empezó con un régimen caído, que fue el del gobierno de Mawad, con un familiar lejano del mismo presidente de Daniel Noboa, que era Gustavo Noboa Bejarano, era el vicepresidente de Yamil Mawad. La caída después de Lucio Gutiérrez, que fue presidente, su caída, y el correísmo, que marcó 10 años en el caso ecuatoriano. Y después de eso, 3 presidentes, Lenín Moreno, Guillermo Lazo, que es uno de los grandes banqueros del Ecuador, no el más grande, pero el segundo más grande del sistema financiero. Y después la oligarquía más grande del Ecuador, que es la oligarquía Noboa. Y Daniel Noboa, heredero, es el representante de esa oligarquía, que nos recuerda incluso a la época colonial, a los inicios de la República Ecuatoriana, y que quiere mandar en el Estado como si fuera su hacienda. Porque el origen de la oligarquía ecuatoriana es el origen hacendatario, terrateniente, que tiene lazos coloniales sus, sobre sus subordinados, pero también sobre las leyes. A ellos no les gusta respetar ni la Constitución ni la ley. O sea, en ningún sentido. Hay violaciones permanentes a la Constitución desde la época en que fue la primera presidencia. Él
como presidente le delegó el rol de ministra, después de canciller, a Verónica Abada, la primera vicepresidenta que tuvo, y le envió a Israel en una época que Israel pues, estaba en un conflicto con Gaza, siempre lo ha estado como guerra permanente, pero que iniciaba conflictos en Medio Oriente, con Siria, con Líbano, con Irán. Entonces ella tuvo que enfrentar problemas directos con él. Entonces esa es la circunstancia, digo yo, oligárquica con la que empieza este gobierno, con problemas políticos, económicos, los cuales no ha superado. El año anterior, si bien tuvimos un crecimiento económico mejor que el 2024, fue por un efecto rebote. Tuvimos una contracción económica en 2024 y en 2025 hubo un repunte económico en el PIB, me refiero, pero no fue más allá de eso. Mientras tenemos en el Ecuador, según organizaciones internacionales, a 2.8 millones de personas con hambre que comen una sola vez al día. Entonces, obviamente el gobierno de Daniel Noboa no puede decir que ha superado esos problemas de pobreza, de hambre, de desempleo. Bueno, por eso estamos, qué impresionante el resumen. Quiero enfocar en un detalle que mencionaste, que es la sucesión. Ya me comentaste que aunque no identificas tanto con el correísmo que tiene un papel en la historia de Ecuador, pero especialmente cómo va cambiando las cosas luego del 2017 con esos tres presidentes ya mencionados. Y yo vi un resumen, quiero escuchar de vos cómo lo ves de los periodistas Andrés Durán y Alondra, la cubana, viendo los papeles de esa traición, que el Lenín Moreno, su rol era un poco reformar decimos, lawfare, la guerra legal, mientras, como mencionas, el bancario Lazo, sí hay un asunto ahí del lavado de dinero tal vez, y terminando con esa oligarquía no solo de la banana, pero también obviamente el shipping, los barcos, el rol de la puerta de Guayaquil. ¿Cómo te ves? ¿Era necesario que sucede así de esos papeles de los presidentes? Ahora, verlo de esa manera incluso nos lleva a tener una interpretación sobre el correísmo, ¿no? El gobierno del correísmo en sus 10 años tuvo grandes aciertos, también grandes problemas, errores estructurales que el Ecuador no lo superó. Tuvo una estrategia para romper las crisis económicas agudas que había tenido el Ecuador, y en ese contexto reestructuró un estado de bienestar, tuvo una posibilidad constitucional con la Constitución del 2008, la Asamblea Constituyente. Se reestructuraron las leyes, instituciones, derechos del ambiente, y que tenían una base social muy grande. La política pública en derechos sociales, a través de lo que la Constitución se llama el buen vivir, el régimen del desarrollo del buen vivir, apuntó a los derechos sociales de educación, agua, salud, medio ambiente, los derechos de la naturaleza. Es la primera Constitución que remarcó a la naturaleza como sujeto de derechos, que es hasta un tema filosófico para pensarlo de modo racional en un contexto de debate más amplio en términos constitucionales. Prohibió la tercerización. Además de eso, el régimen de desarrollo pues planteó un desarrollo nacional a gran escala, no de modo coyuntural. Y en ese contexto, de modo muy tecnocrático y pragmático, creo que tuvo algunas victorias centrales del correísmo y varios procesos electorales que ganó, las reelecciones también que ganó Rafael Correa, y que se le recuerda mucho, sobre todo por la política pública en el área social, en escuelas, construcción de obra pública, vialidad, hospitales, mejora salarial importante para segmentos de la docencia, empleados públicos también, pero también para empleadas domésticas, que antes no tenían ni eran aseguradas en la seguridad social. Se les mejoró el salario, en fin, tenían muchísima potencialidad. Pero al mismo tiempo yo creo que la última parte del correísmo, en la época de Rafael Correa,
que él además tiene mucho contacto con familias oligárquicas del Ecuador, y eso es algo muy difícil de entenderlo si es que no se vive en Ecuador. Yeah. Y es que él mismo tenía contacto con la familia Noboa. Por poner un ejemplo, él concesionó el puerto de Pozorca en el Guayas a Isabel Noboa Pontón, que es la tía del actual presidente Daniel Noboa, y con el cual ella ha hecho un gran comercio, es parte de la agroexportación. Los Noboa no solamente son hacendatarios, no solamente tienen banana y productos del campo, actualmente son dueños de bancos, grandes concesionarias, tienen relación también ya con la industria, con la minería, tienen relaciones extractivistas en el Ecuador. Entonces en esa época él ya terminaba teniendo muchas relaciones con el sistema financiero, también ecuatoriano. Entonces yo creo que fue parte también del declive del correísmo, no haberse radicalizado completamente y no utilizar el poder de esa época para democratizar mucho más las instituciones. Y lo que le sirvió también para poner la figura de Lenín Moreno, que era el vicepresidente al mismo tiempo de Rafael Correa anteriormente, y le pusieron a Jorge Glass también era vicepresidente de Rafael Correa. Y al poco tiempo Jorge Glass se encontraba preso, Lenín Moreno había pactado con Guillermo Lasso, había pactado también con los Noboa, a los que les perdonó parte de una gran deuda que tenían con el Estado, por no pagar impuestos. Rápidamente, ¿cómo es que hay dos vicepresidentes? ¿Puede explicar? ¿Jorge Glass era anterior al Lenín Moreno? Sí, es que Rafael Correa tuvo 3 presidencias seguidas. Entonces, desde 2006 hasta 2017. Entonces, en esa época de los 10 años, tuvo como primer vicepresidente a Lenín Moreno 2 ocasiones y la tercera a Jorge Glass. Sí. Entonces, después cuando fue Lenín Moreno presidente, el vicepresidente fue Jorge Glass. Si no me traiciona la memoria, esa fue la secuencia. Y actualmente Jorge Glass, después del secuestro en la Embajada de México por parte de Daniel Noboa y la fuerza pública, policial y el ejército, pues lo fueron arrastrando y está en la cárcel del Encuentro. Una cárcel a medio construir, porque nunca acabaron de construir, están levantadas las paredes, no cumple con los requerimientos básicos de ninguna cárcel del mundo. Es una cárcel de máxima seguridad, a pesar de que ha sido culpable Glass y otros políticos importantes como Aquiles Álvarez, etcétera, que recientemente fue apresado. No deberían estar en esa cárcel, porque esa es para personas que han cometido delitos graves, es decir, de muerte, de homicidio, de asesinato, de violación. O sea, es de ese tipo de personas que deberían estar allá. Ahora, delitos administrativos, de sobornos, de cohecho, etcétera, debería ser para otro tipo de cárcel, no de máxima seguridad. Yo no digo si es que además la justicia en el Ecuador hay que investigarla con pinzas, porque la justicia en Ecuador está tomada también por el poder económico y político que dirige cada gobierno. Entonces, incluso yo soy muy incrédulo de las sentencias que ahora surgen en Ecuador. Y lo que tú decías, en el caso de Lufer, sí, ha sido para una persecución al régimen de Correa, a los correístas, pero también a otros personajes políticos, de Pachacuti, de Unidad Popular, ahora Daniel Noboa y el Consejo Nacional Electoral con Diana Tamaín, que es la presidenta del Consejo Nacional Electoral, proscribió a 3 partidos. A ver, suspendió a la Revolución Ciudadana, que es el partido que más elecciones ha ganado últimamente, y tenía más de 50 alcaldías, 9 prefecturas, ganó 2 veces la mayoría legislativa. Proscribió a Unidad Popular, que es un partido de minoría política, pero que es de la izquierda y que en realidad no le interesa a Daniel Noboa tener un adversario ahí. Sí. Eliminó a Construye, que ahorita es un partido reducido en el Ecuador, pero hace poco, en 2023, ganaron 28 asambleístas. Y fue el partido que representó a Fernando Villavicencio, sí, que lo asesinaron más tarde en la primera elección en la que gana Daniel Noboa. Entonces, para que se conozca esto, o sea,
ese partido fue eliminado. Yeah. ¿Sí? Porque además yo creo que Daniel Noboa y los consultores políticos que dirigen su campaña, ellos piensan, si continúa construye puede aprovechar la imagen de Fernando Villavicencio y con eso partir el voto anticorreísta que generalmente vota por Daniel Noboa. Entonces yo creo que esa fue uno de los principales motivos de fondo para eliminar ese partido. Y hay otros partidos en la lista que están tratando de ser eliminados. Espera un segundo, ya continuamos. Está bien. Muy bien. Muy bueno, es interesante lo que tienes la punto de vista así. No sé si terminamos tal vez con un punto de vista un poco más de lo internacional. Todo eso, las violaciones de ley. Yo, por ejemplo, quiero contar con los dos partidos de mi país que han apoyado este proceso. Cuando mencionas la violación de la embajada, era de los demócratas Biden que sutilmente apoyó ese crimen. Entonces, ¿puedes generalizar un poco cómo ves el rol de Ecuador ahora en el mundo? Estamos hablando en días que hay un proceso revolucionario o tal vez también muy violenta en Bolivia hoy. Estamos en las semanas de una elección en Perú. ¿Cómo es que Ecuador está cayendo tan rápido en la criminalidad y que Noboa parece a veces con más talento en la etapa mundial que alguien extravagante como Milei, por ejemplo? ¿Puedes generalizar? Yo creo que existen cambios en la región latinoamericana sustanciales en cuanto a su política. Primero, una crisis al principio sobre el ciclo del progresismo y de los presidentes progresistas. Después un retorno, sobre todo con Petro y Lula. Y en el caso ecuatoriano, un declive del correísmo en el plano presidencial, pero no en el legislativo o seccional, que siempre han tenido victorias importantes. Entonces, ellos lo que han tenido estas pérdidas, sin embargo, se han mantenido fuertes de modo político interno. Ahora, Daniel Noboa como tal, como presidente, yo creo que tuvo un proyecto neoliberal, securitario, que se fue desencadenando en actividades dictatoriales dentro de nuestro país. Una ruptura constante de la Constitución. Estamos con cohetes por alguna cosa. No hay que asustarse. No es un tema de violencia armada. Bueno, es de alguna fiesta. Imagino mañana con el 24, sí. Un poquito más. Yeah. Entonces, esa parte de allí es muy estructural, conectada con el tema regional, desde el punto de vista también de las guerras que provocó Biden en su época y luego Donald Trump, que en este caso Donald Trump con su plan de escudo de las Américas, que yo lo veo como plan Cóndor segunda etapa, Sí. ¿no? Que él dice que la frontera de Estados Unidos termina en la línea del Ecuador. Entonces nosotros vivimos en Ecuador y esa línea del Ecuador estamos en la parte sur de la colonia que mira Donald Trump como para Estados Unidos. Entonces este escudo de las Américas, integrado por gobiernos de la derecha, entre ellos Daniel Noboa, Javier Milei de Argentina, Antonio Kast de Chile, presidentes de Centroamérica. Entonces, además de eso, la incursión armada y rápida para secuestrar a Maduro en Venezuela y llevarte junto a la primera combatiente que ellos le llaman a la esposa de Maduro. Y allí juega un papel muy importante Daniel Noboa, porque Daniel Noboa, en sus características autoritarias, rompió relaciones con México, con el secuestro a Jorge Glass, ya que era un asilado político. Rompió relaciones con Cuba, es más, ya expulsó a los embajadores de México, de Cuba y ahora de Colombia, con la guerra comercial inaugurada en época electoral en Colombia. El 31 de mayo son las elecciones en Colombia.
donde está uno de los candidatos que apoya a Petro, que es Iván Cepeda, posible ganador, y Daniel Noboa aprovecha las circunstancias para una guerra comercial, sube los aranceles primero al 50%, después al 75%, y desde el 1 de mayo al 100%. Tiene un 100% de aranceles, esperando que eso le afecte al gobierno de Petro y a la candidatura de Iván Cepeda, y para que ellos ganen es una jugada política. Trajeron a Uribe a que se pase en el Ecuador, en Quito, en Guayaquil, estuvo acá en Cuenca, en época de las fiestas de Cuenca, lo llevaron los grandes empresarios y recuerdo que hace poco Álvaro Uribe tenía pues prisión domiciliaria como un presidente relacionado con la narcopolítica, con el paramilitarismo, ¿sí? Y en esas circunstancias ellos están apoyando a la candidatura de Álvaro Uribe, que es la Paloma Valencia, ¿no? Entonces, en esas circunstancias ellos tuvieron esa relación con Colombia. Y Daniel Noboa también quiso interceder hasta en guerras globales. En su primer año de gobierno, por ejemplo, él quería vender la supuesta chatarra rusa de Ecuador, porque él decía, tenemos armas que son chatarra rusa y las vamos a vender a Estados Unidos. Y Estados Unidos las iba a llevar a Ucrania para la guerra Rusia-Ucrania. Sí. Y en realidad no era chatarra rusa, eran armas que todavía usa el ejército ecuatoriano. Al final de cuentas se dio él, pensó que estaba cometiendo una locura y terminó allí ese acuerdo. Pero ha habido otros contextos más, ¿no? La incursión también de Estados Unidos en el Ecuador, tienen oficinas del FBI, hay un acuerdo militar con el cual las tropas estadounidenses han llegado ya con buques a las costas ecuatorianas, ingresan a las Islas Galápagos, hay una conexión militar y armada también permanente de Estados Unidos en esta lógica de Donald Trump de querer asegurar y apretar las cadenas en las colonias latinoamericanas, como es el punto de vista quizá más conservador que tienen en Estados Unidos. Sí, bueno, hay mucho más que tal vez en el futuro podemos seguir contando. Yo sé que Cuenca misma hay unos escándalos tal vez en el inicio, pero la llegada de una empresa como Palantir, no sé el significado todavía, y estoy viendo su periodismo recién de corrupción con eso de la venta de máquinas eléctricas en otros países. Entonces quizás algo para el futuro. Sí. ¿Ya? De la inteligencia artificial. Sí, por favor. La inteligencia artificial, el caso de Palantir, ya utilizada en América Latina, lo fue en el contexto del secuestro de Nicolás Maduro. Y en Ecuador trabaja ya Palantir con un proyecto desde el año 2024-2025, supuestamente para asegurar la seguridad ecuatoriana. Lo está también siendo en otros países de América Latina como Argentina, pero hay otras inteligencias artificiales además que violan la privacidad, la intimidad, los derechos básicos de privacidad que tienen los ecuatorianos y en general la población. Estamos siendo investigados constantemente. Y esa información no es que sirve para solventar la seguridad propia del ciudadano, sino más bien es para controlar de modo político, incluso de modo económico. Hay filtraciones en Ecuador del registro civil, los datos biométricos de los ecuatorianos se han filtrado a través del registro civil, de compañías privadas. Entonces no sabemos cuáles son los usos en posteriores meses que se darán, y mucho más con la inteligencia artificial, porque al mismo tiempo este pensamiento automatizado, si puede llamarse así, puede tener patrones y objetivos políticos, económicos muy vinculados con el conservadurismo, como los que crearon Palantir, ¿no? Ellos están diciendo que hay que permitir el rearme de Japón, de Alemania, reinaugurar una coraza autoritaria y militar en Europa, y eso nos puede llevar pues a una conflagración mundial. Digamos, ahora tenemos guerras de mediana intensidad, pero que quizá todavía China, Rusia son un balance global frente a Estados Unidos. Y China y Rusia incluso han dicho que sobre la inteligencia artificial,
han criticado el uso militar de la inteligencia artificial como lo ha hecho Israel en Gaza y en otras circunstancias. Y pues en Ecuador también se está utilizando. Sí, bueno, no sé dónde eso nos deja para el futuro. Ojalá, para mí Palantir es algo que inspira muchas dudas y encontrarte en una ciudad tan linda es algo como un poquito distópico imaginar que una fuerza tan mala en el mundo quiere invadir esa ciudad, pero muchas gracias por tu tiempo y la generosidad que nos ha Gracias mostrado a ti, aquí. Patrick.